Ay, vuelve otra semana más. Vuelve Casero Podcast. Vuelve otro día, vuelve otra versión, vuelve otra... Otro capítulo de Casero Podcast. Sí. Un capítulo más, una semana más. Hoy sí puse bien el número, 51 está en pantalla para los que nos ven. Bien. La vez pasada me olvidé. Sí, viste que es lo que Por tiene. eso que cuando al final dije... A veces te olvidas. Sí, el capítulo. Para mejor que eso sale por la tele también. Por eso, sí. Y bueno, estamos en el 51 desde que empezamos a grabar. Número 5 o 6 de la segunda temporada. 6 de la segunda temporada. Porque como les voy subiendo a YouTube, entonces... Por eso. Les voy llevando. Ya tienen el PK, nos ven en Claro. YouTube, nos ven en televisión, nos ven en todos lados. Sí, en este momento son 19:21 minutos. Para los que nos ven en vivo en Twitch, twitch.tv/soynildo. Nos pueden ver los jueves a las 21:15 horas por Vivo Canal 3 de BCC de Minas o los viernes también a las 13 horas en el mismo canal. Exacto. Así que por ahí nos pueden localizar. Hay unos cuantos capítulos también subidos a cualquier plataforma de podcasting. Sí, así que los pueden escuchar. Y va a ahí. haber más. Van a haber más, porque tenemos más episodios grabados, obviamente. Hecho el spam. Hecho el spam de todo lo que hacemos nosotros. Dicha la cosa que tenemos que decir. Nos pregunta, sí, estamos en la tele. Nos preguntaba ahí un amigo por el chat. Sí, estamos en la televisión. Hoy toca hablar de comida y como es comida, de picante o de especiado, de las especias. Que mucha gente le dice especies. No, son especias. Son cosas diferentes. Con A. Sí. Ya sabemos, hemos dicho muchas veces, de que... le bajé el volumen y me olvidé lo que estaba diciendo. A ver, hemos dicho muchas veces... podés continuar, capaz. Reenganchás de ahí. Sí, hemos dicho muchas veces que algo iba a decir. Ya va a volver. Bien. Porque sí. Va a venir. Estaba escuchando la música que teníamos de fondo y para que no salieran los micros le bajé el volumen y ahí fue cuando me perdí. Pero sí, picante o especiado. Picante o especiado la comida. Mucha gente le dice especias. Sí. Especies. Especies, claro. Pero en realidad es especias con A. Y siempre estamos como tratando de pero hay, adaptar, a ver, o enseñar o explicar o dar nuestro punto de vista a cosas que no se conocen tanto o sí se conocen pero más o menos. Bueno, las especias normalmente son vegetales que te sirven para dar aroma, te sirven para dar sabor. Sí. Pueden ser vegetales, como vos decís. En caso de los vegetales, ¿qué tenés? Una gran cantidad de hierbas. Montonazo. Una gran cantidad de hierbas. Pueden ser granos. Pueden ser granos. O pueden ser las mismas semillas de las plantas. O pueden ser raíces. Raíces también. Exacto. Cúrcuma, jengibre, por ejemplo. Es cierto, jengibre. Ambas dos son raíces. Por cierto, el jengibre es muy bueno para la voz. Entre otras cosas, pero tiene buenos beneficios para la voz. Si quieren tener buena voz... Ahora que se viene el invierno de vuelta... O sea, buena voz me refiero a sanita, las cuerdas vocales y demás. Con el jengibre lo logran. Claro. Vuelve la temporada de té ahora. Sí, ahora se viene el té de vuelta. El tarrito famoso de té. Cuando venga el invierno arrancamos con la temporada de té. Que al té también se le puede poner especias. Sí, por supuesto. Y en parte eso es la conversa de hoy. Hace un montón de tiempo que especiamos cosas. Y nosotros tal vez no teníamos el concepto de que estamos especiando. Lo hacemos porque nuestra abuela, nuestra madre, nuestra tía nos enseñó a hacerlo. Es como algo que ha ido trascendiendo generaciones. Exacto. O sea, vos de repente ves que tu abuela, tu madre, o tu padre, o el que sea, cocinaba y ponía ciertas especias. Y vos te dabas cuenta, cuando degustabas esa comida, que tenía esas especias y agarrabas y decías, bueno, ¿por qué no? Cuando cocine yo le voy a poner. Sí. Y actualmente es lo que sucede. O sea, han ido trascendiendo de generación en generación la utilización de esas especias en la comida, como un ingrediente más, ¿no? Sí, sabemos que Uruguay no es famoso por el uso de... Es cierto. A ver, no es que no sea famoso por el uso de, pero tenemos unas muy determinadas de las que no salimos nunca. Sí, siempre usamos más o menos lo mismo. O sea, hablemos de sal, de pimienta, adobo, orégano. Sí. Eso creo que hay en todas las casas uruguayas. No es moscada, ¿no? No es moscada. Por ejemplo. Son la pimienta que la nombraste recién también. Pero más de ahí... pero no salimos pimentón. De eso. Bueno, de repente... No, para los guisos, un pimentón, una cosa de esa. Sí, pimentón, tenés razón. Pero no es... Pero no salimos mucho más de eso. No. Estamos en un círculo y hay un montón de especias que tienen un muy buen sabor y que realmente no se utilizan demasiado.
Que a veces no las encontrás por eso mismo, porque la gente ni siquiera las compra demasiado. Te doy un ejemplo fácil de algo que especiamos toda la vida, pero sin ser conscientes, y lo hacemos porque está bien o porque queda rico y hay gente que le gusta o lo odia. El arroz con leche con canela. Ujú. Al agregar canela, vos estás especiándolo. Sí, Estás agregando un condimento, digamos. Lo estás especiando. sí, es cierto. Hay- La canela, Claro. qué buena la canela. Si te tiro otra, por ejemplo, el arroz con leche. Sí, ¿Qué es lo que normalmente se le hace cuando lo están haciendo? Le agregan una cascarita de limón, sí, es cierto. ¿no? O una de naranja, o una ralladura. Estás especiándolo también. ¿Querés ir un poco más al centro de eso? Darle un extra más a ese arroz con leche. Y digo el arroz con leche porque es muy fácil de explicar, para que se entienda. Usa algo que se llama cardamomo. Sí, cardamomo está en el top 20 de las especias más utilizadas en el mundo. Claro. Hay una variedad muy amplia de especias. Hay algunas que son dulces, hay algunas que son picantes, hay algunas que son más para lo salado. Depende. Hay algunas que son más aromáticas. Muchas que son más aromáticas. Que, por cierto, un gran componente de lo que tiene que ver con el sabor entra también por las Por el fosas aroma. nasales. Ujú. Es decir, por el aroma. Y algunas que son muy delicadas. Al punto de que vos no podés usar una cocción larga en algunas especias. Ujú. Ejemplo fácil otra vez, la albahaca. La albahaca. ¿No? Yo siempre hago acá cuando vamos a hacer cuando hacemos pizzas o cuando hacemos algo de eso, mi salsa es únicamente tomate, albahaca, sal y pimienta. Muy Ni sencillo. cebolla, ni... Bueno, algún ajito podés ponerle, pero ni siquiera ajo. Ujú. ¿Ah? Yo acá hago una salsa, cuezo una salsa con tomates. Tomates que los licué. Ujú. Le agregué sal, le agregué pimienta. Cuando el sabor está más o menos rico, cerca del final de la cocción, ahí recién agrego la albahaca. Porque la albahaca pierde Claro, su si le haces sabor. una cocción larga vas a perder todo el valor Exacto. de la albahaca en sí. Eso es cuando hablo de especias que son delicadas. Como la albahaca, por ejemplo. Las aromáticas en este caso, que son delicadas. Es decir, que no solamente hay que saber qué especias utilizar, sino que además ¿cómo? de eso hay que saber cómo ¿Cómo? cocinarlas, No cuánto es tan cocinarlas, cómo aplicarlas en sí. Saber No es tan sencillo como pudiera parecer. Saber de especias requiere muchísimos años. No es algo que de un día para el otro aprendes. No es algo... Sazonar no cualquiera lo hace. Y lo hemos mencionado varias veces. Entonces, yo no tengo la última palabra en cuanto a lo que estamos diciendo ahora. Tengo sí algo de experiencia. Me puedo basar en un montón de cosas. Porque lo he investigado, porque lo he usado, porque lo he cocido, porque lo he hecho. Pero me falta un montón este camino de las especias. Un montón. Y al no nacer acá en Uruguay, con ese arraigo especiero de poner esto, aquello o lo otro, es muy difícil lograr esa sabiduría en cuanto a las especias. Sí. ¿No? Más allá de la lectura, más allá Lo de... importante que serán las especias, y esto es una reflexión a nivel personal, Sí. que han hecho lograr el descubrimiento de continentes. Ujú. Porque ¿a dónde iba Cristóbal Colón cuando se chocó con un continente en el medio? Iba a la India Iba a la India. a buscar especias. Sí. Es verdad. Es muy ¿Viste? O sea que verdad. las especias han provocado el descubrimiento de un continente por parte de otro. No lo había tenido en cuenta eso, ¿sabía? Y es una Sí. reflexión a nivel personal, ¿no? No, pero sí, es cierto, es cierto. Movían el mundo en su época las especias. Sí. ¿Ah? O sea, Además, muy movían el valoradas, mundo. ¿no? Movían el mundo. Entonces, como que hay pila de situaciones. Y hago un parate acá y le mando un saludo a Yugo, que acaba de volver. Ahí en el chat, que hace un montón que no lo veíamos, se ve que trabajando un montón. Y me manda feliz cumpleaños. Porque cumplió 12 meses el suscrito. 12 meses, ahí está. Es verdad. Ahora en un ratito Tiene te uno por cantamos. 12 meses. Ahora en un ratito te cantamos, Yugo. Sí. Vamos conversando de las especias. Retomo. Retome su speech. Retomamos. ¿En qué me quedé? Bueno, estábamos haciendo Sí, la reflexión de que las especias han Sí. movido el mundo, Eso, que en algún momento fueron muy importantes y fueron un componente que hacía mover el mercado en sí. Sí, eso, que las especias eran parte del mercado en su época. Habían diferentes especias según quiénes estaban en su lugar. Sí, geográficamente hay especias que se mueven, varían las especias geográficamente, obviamente.
Las especias que llegaron acá llegaron por lo que dijo Matías, por el descubrimiento que se dijo. Nosotros usábamos cosas que habían acá, sí. ¿Podríamos usar aún más? Sí. ¿Qué pasa? La inmigración, ¿no? Toda esta culturización española, portuguesa, italiana. Sí, inglesa bla, bla, también. bla. Acá hubo Inglesa. ingleses también en estas tierras particularmente. Hizo un poco que Uruguay se desarraigue un poco de sus raíces, ¿no? De toda esa... De lo charrúa, digámoslo. Claro, o sea, acá no quedaron aborígenes. No. Acá en su momento fueron exterminados, fueron exiliados y bueno, no quedó ninguno. Que hay que mencionarlo, y me gusta mencionarlo siempre, de que charrúa es una comunidad. No hay una cepa charrúa de indígena, no. Charrúa es la comunidad. Claro. Los indios que habían acá en la vuelta eran Quenoa, eran Chaná, eran Guaná, eran Minuanes. Había un montón. Pero porque siempre nos mencionamos como indios charrúa nosotros. ¿Verdad? Porque era una comunidad. En fin, especias. Porque si no me voy por las ramas y arranco a conversar de cualquier cosa. No te vayas por las ramas. Sí. Vení para acá. Venga. Hablábamos de que hay diferentes tipos de especias. Sí. De que habían dulces, de que habían picantes, de que habían saladas, de que habían aromáticas, como vos decías. Y conocerlo, también lo mencioné hace un ratito, es muy difícil. Es muy difícil todo y es muy difícil lograr conocer las especias en sí. ¿Por qué? Y te pongo un ejemplo fácil. Algo que muchos conocemos porque el sushi un poco se ha extendido a nivel global, ¿no? Algo que se come con el sushi es el wasabi. Wasabi, sí. Normalmente, que por cierto, claro, tiene un picor un interesante. picor bastante Sí. interesante. Es un limpiador de paladar, un antiséptico, depende de cómo se use en el sushi. Pero más allá de eso, vos el wasabi acá lo conseguís en polvo. Es como normalmente se consigue en polvo y vos haces una pasta, ¿no? Si vos querés tener la real experiencia del wasabi, el wasabi es una raíz. Es como el jengibre que hablábamos hoy, es como la cúrcuma. La cúrcuma y el jengibre son casi idénticos en forma. El wasabi tiene otra estructura, pero también es una raíz. Pero que es se una raya. raíz, ahí Exacto. está. Que se raya y te da el puré de wasabi en el momento. Pero entonces el wasabi en polvo que se consigue acá, ¿qué? Muchos dicen que es una mezcla de... ¿Tiene, o sea, muchos realmente dicen es que wasabi es o...? deshidratado. Eso te iba a decir, o es algo sintetizado. Sí, hay un poco de todo, me parece. Hay un poco de todo. Porque no he llegado a una conclusión entera diciendo de que sí es polvo, sí es sintético, sí es la planta real que la deshidratan y la trituran. Entonces, todavía no sé bien. Hay un montón. Y estaría bueno aprenderlas a todas. Yo siempre tengo una lista, tengo una cantidad de un botellero ahí lleno de frasquitos. Sí. Con cada una de las que Sí, tengo que de acá lo estamos viendo. que me encantaría tenerlo en casa también. Porque creo que hay especias que tenés que tener en tu casa. ¿Como cuáles, Hay como- por ejemplo? hay- ¿Qué especias no pueden faltar en tu casa? Bueno, lo que decía hoy, el cardamomo. por Cardamomo ejemplo. no puede faltar. Cardamomo, jengibre tenés que tener, pimientas, Jengibre tenés que obvio. tener siempre. Sal, podés tener varias sales. Y esto es algo que no todo el mundo hace. Y es probar la sal. Probar la sal. Sí. Hay muchos lugares que te recomiendan, ¿no? Muchos restaurantes que vos normalmente vas y probás la sal. ¿Por qué? Porque vos estás acostumbrado a salar con la sal que tenés en tu casa, por ejemplo. Sí. Con la que estuviste trabajando antes de llegar a otro restaurante o a otra cocina, no sé, no importa. La sal que está ahí no va a ser la misma que está en tu casa. Ujú. ¿Ah? Entonces, es recomendable... O sea, sala de manera diferente. Sí. O sea, no todas las pizcas de sal salan igual. Vos podés tener una misma pizca de sal y no tener el mismo resultado. Porque la sal es diferente, porque las piedras que se molieron, por ejemplo, son diferentes, porque vienen de otro lado, porque, no sé, envejeció en su momento, vaya a saber qué pasó en el promedio. ¿Qué es mejor? Ahora que decís que hay diferentes pizcas de sal, ¿qué es mejor? ¿Utilizar la sal gruesa o utilizar sal fina? Porque mucha gente prefiere la sal fina porque es más práctica. Lo que pasa es que depende para el uso que le vas a dar. Si es para hervir agua por una pasta, yo te recomiendo sal gruesa. Ujú. Si es para salar una preparación, sal fina. Si es para poner por encima de algo, de una carne, por ¿Existe una ejemplo, diferencia a nivel de una sal preparación, entre más allá fina. de cómo es el grano de la sal entre la sal gruesa y la sal fina? Me refiero más bien a nivel industrial, ¿no? No, la diferencia no es. Porque en algún momento de la historia existió el mito de que era más sana la sal gruesa. No, es lo mismo. Es sal. Al fin y al cabo es sal.
Pero hay muchos tipos. Y algo que hacemos acá en Uruguay es tener en todas las góndolas sal iodada o fluorada. Sí. Sí, la sal de toda la vida de acá. Sí, no debería tener. ¿No? No debería. No es completamente sal. Le agregan un poco de yodo, un poco de flúor como para que intensificar un poquito esa sal. Ujú. Pero sal buena, la sal buena, no debería de tener. Es lo que se llama sal marina. ¿Ah? ¿Y cómo se consigue esa sal, la sal marina? No, hoy en día se compra mucho más porque se sabe más. Bien. Entonces podés encontrarla y vas a tener resultados diferentes. Te va a rendir más la sal porque no vas a tener que usar tanta para lograr el mismo sabor. Que eso es mucho de lo que pasa a veces. Que vos no lograste ese sabor porque tu sal no está salando bien. Y sucede más todavía con esas sales light. ¿Nunca llegaste a ver un paquete de sal light? No creo haber visto paquetes de sal light. Ay, es un horror. Es que yo en realidad salo muy poco la comida. Claro, pero por eso digo, o sea, probar la sal está dentro de los pasos de conocer las especias. Mira vos. Ejemplo, si yo te traigo para que vos nunca pruebes. me he puesto a probar la sal. Si yo te traigo para que vos pruebes, que tengo 3 tipos de sales ahí. Tengo una sal de mesa, la común, la de todos los días, la de la iodada, que está en todos lados. Tengo la sal del Himalaya, Ujú. ¿no? Que es una sal rosa, Sí. que se nota que al grano, cuando lo tocas, ya se nota que es totalmente diferente. Es diferente. Más allá del color, que es rosa. Y después tengo sal negra. ¿Qué diferencia hay entre la sal negra y la sal blanca? No te lo voy a dar a probar porque te va a quedar el retrogusto de la sal negra. Sí. La sal negra tiene gusto a huevo. Ah, mira vos. Sí. No sé si se puede oler. ¿Para qué la voy a buscar? Bueno, Nildo está yendo a buscar la sal negra que tiene por ahí. Porque allá Nildo tiene una especie de estantería con un montón de especias, justamente, que no falten, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No? Aquí está. Sal rosa. Sal rosa. La voy a abrir. O sea, son sales. No hay nada del otro mundo. Son sales. Es rosa. Ujú. Y esta es la de sal negra. Que la compré un poco por novedad, un poco por La sal desconocimiento. iodada tiene un olor muy, muy característico. Ven que es totalmente negra. Sí. No había visto sal negra. ¿Eh? ¿Qué te vas a ver? ¿Sabes qué parece? Tiene gusto a huevo. Parece que fuera tierra. ¿Ves? O arena. Tocala, tranquilo, no pasa nada. Es sal. Sí. ¿Eh? Pero parece que fueran piedritas. Sí. Y toca esta vas a ver. Vas a ver que no tiene la misma textura que Y esta la sal es de mesa. rosa, que ya la mostró Nildo en cámara. Y no tiene la misma textura, pero nada que ver. Tiene gusto a huevo frito. Es que sí. Sí. Muchas veces la sal negra la usan algunas comunidades de veganos para lograr a veces los mismos sabores. O sabores que tienen en el recuerdo que no lo consiguen con los ingredientes de la comida vegana, de la cocina vegana. O sea que ese tipo de sal es apta para veganos. Sí, o sea, la sal es apta para cualquier persona menos un hipertenso. Claro. Pero... Que por cierto, esa sal, tanto la del Himalaya como la sal, esta sal light que hay, no es que no produzca ningún perjuicio. Quiero decir, si sos hipertenso, la sal te va a afectar igual. Te va a afectar de la misma manera. No es que haya un sustituto de la sal, no. La hipertensión, no, o sea... Pero vos, si algún día probás la sal negra, vas a ver que... Aparte te queda el gusto en la boca. Gusto a huevo. Ujú. Es a huevo y no sale así nomás. No sale así nomás. Pero más allá de la sal, ¿no? Que probarla es una de las etapas que está bueno que se suceda y que se haga. Sí. También están las pimientas. Pimientas, ¿no? es cierto. Que yo siempre recomiendo, si tenés un molinillo en tu casa, ¿no? Como aquel que tengo allá paradito. Sí. De rosca, de esos a veces son de madera, son de metal, son de lo que sea. Sí, los clásicos molinillos, Sí. que si ustedes los que están viendo buscan por internet de repente molinillo, les va a salir la foto del clásico molinillo Exacto. que hay en todas las cocinas. Hay 2 cosas que recomiendo. Una es tostar la pimienta que vas a poner ahí adentro. ¿Cómo se hace para tostar la pimienta? Una chapa de horno y lo mandás. Capaz que estoy muy preguntón, pero No, es para no, que, pero sí, que está de bien. repente el que no ha tenido la experiencia No, que lo pero está pruebe. bien. Una chapa de horno y lo mandás unos minutos de horno. Unos minutitos Sí, y nada, queda tostada. Nada. O al sartén. ¿Y qué se logra con tostar la pimienta? Liberás el aroma. Ah, bien. Es lo que se llama activar las especias. Todas las especias de grano, normalmente se hace este pequeño proceso como para darle esa activación. ¿Viste las almendras a veces? Sí, Que sí. dicen que las puedes tostar para que liberen su aceite. Bueno, en este caso, para las pimientas.
Y no tener una sola, por ejemplo. Tener varias. Tener varias en el mismo pimentero. Bien. Ya sea sal, ya sea pimienta negra, pimienta roja. En el mismo pimentero, o sea, Sí, combinadas. Sí, combinadas. Porque vas a lograr un poquito, una pequeña matiz de sabores. A veces la pimienta negra no viene tan buena, ¿no? Entonces la aromatizas un poquito más. ¿No? Muchas veces ese tipo de pimentero se usa como para terminar una preparación. Claro. ¿No? Que recién molida esté sobre la carne. ¿O no? Depende. Lo que sí recomiendo a todo el mundo al momento de tener especias es que traten de tener la mayor cantidad que puedan, pero en grano. ¿Ah? Porque la vida útil de las especias también vence. No es un tema de bromatología o de logística que te hacen poner una etiqueta con un vence tal fecha, que probablemente te dure más de lo que dice, por supuesto. Sí, normalmente sí. O sea, es como... Sí. La fecha que ponen es como el periodo seguro de 100% va a estar bien. Claro. Lo que tienen las especias en polvo es que van perdiendo como su poder. ¿Ah? Van perdiendo como su potencia. Eso que te decían las abuelas va perdiendo fuerza. Exacto. ¿No? Las abuelas te decían, esto ya Exacto. perdió la fuerza. Entonces, eso está bien. Está bien que lo tengas en grano. Si tenés un mortero que antes se usaban mucho. Se usaban. Vos ¿Ah? tenías un mortero por ahí. Tengo allá arriba en la biblioteca. En una estantería. Sí, por ahí ahí hay uno chiquito. Es cierto. Ah, ahí Ahí está. hay uno chiquito. Ese era el que había visto yo. Si tenés un mortero, úsalo. Aprende a usarlo. Sí, México tiene un cariño enorme con los morteros. Sí, ellos Sí. muelen muchas cosas ahí en el mortero. Molcajete, le dicen allá. Molcajete. Mira, no sabía cómo le decían. Lo usan Pero mucho. sí he visto que lo y hay utilizan mucha variedad. muchísimo porque, a ver, la cocina mexicana es patrimonio de la Sí. humanidad Sí. y por tanto es una cocina que es muy rica en cuanto a la utilización de especias, por ejemplo. Sí, exacto. Y de diferentes tipos de Y de ingredientes, ¿no? picantes, O sea, todo el mundo lo conoce. es una cocina que es muy, muy compleja, muy extensa en cuanto a la variedad que hay. Así es. Entonces, claro, son cosas que puedes tener. No tenés un mortero, no querés pasar el trabajo de morterear algo antes de empezar, no pasa nada. Hoy en día el café es una de las cosas que también está arraigada o que se está poniendo, se puso de moda hace unos años y como que todo el mundo está intentando tener su cafecito. Hay gente que le gusta tener cafecito en su casa, Sí, ¿no? sí, Hasta el punto de que muchos puedan llegarse a comprar un molinillo de café. claro. Las O sea, y después especias- compran el café en grano mismo Exacto. y lo muelen con su propio molinillo. Ese molinillo te sirve para moler tus especias. También. Entonces vos O tenés sea, tenés doble Exacto. propósito. Te compras un molinillo y podés utilizarlo para café o podés utilizarlo para las especias en grano que hayas comprado. Sin duda. Sin duda. O sea, tenés los granos que te van a durar más tiempo y vos cuando lo quieras hacer o cuando se te esté terminando el polvo de esos granos, Ajá. haces nuevo con ese molinillo. Bien. Entonces te van a durar más, van a tener una linda intensidad, vas a tener especias frescas todo el tiempo en tu casa, siempre y cuando estén herméticas y estén guardadas en una alacena, ¿no? Son como los cuidados que hay un poco que tener. O sea, siempre es mejor comprar la especia en grano. Sí, si podés comprarlo en grano. Así en resumen, compralo. así muy rapidito. Siempre mejor utilizar, Sí. comprar, mejor dicho, la especia en grano Exacto. y después molerla vos. Si Sí, podés hacerte de un podés molinillo, molerla, eso, si podés, lo molés. Si no podés, comprar el polvo. No compres en cantidades industriales de polvo, claro. que es lo que te va a... O habla con los Porque vecinos. la y decís, especia claro. en polvo, como decían las abuelas, va perdiendo fuerza. Exacto. O hace como, no sé, te coordinás con tu familia o con lo que sea. Mirá, voy a comprar tanto. Y, no sé, 250 gramos para cada uno, Ujú. por ejemplo. Y lo pagan entre todos. Va a Bien. salir más barato. Va a salir más barato. Pero los granos... Los granos es como que acá te dan otra intensidad. Hablábamos de las especias que tener que tener en tu casa. Que tenés que tener en tu casa. Sí, Ahí. eso. ¿Qué especias no Trabalenguas. te pueden faltar en tu casa? Dijimos el cardamomo. Vos habías empezado con el cardamomo. Sí. La, Es algo bueno, que no- la pimienta, La canela habíamos hablado también. la canela. Hablando de las dulces. Canela en rollito. Canela en rama, lo que se llama canela en rama o canela en polvo, ambas dos. Ambas dos. Porque si vos querés hacer, volvemos al arroz con leche, Sí. lo querés infusionar la leche del arroz con leche. Cuando es infusionar, es como si fuera un té, para el que no sabe. Es como si fuera un té. El té es una infusión, la leche se puede infusionar y darle sabor. ¿Ah? Antes de ponerle el arroz, antes de ponerle el azúcar, antes de todo. Entonces lo puedes hacer con rama de canela. ¿Ah? Porque si vos pones la canela sola no se te va a disolver nunca, te va a quedar ahí como comime. Entonces es una manera de darle un sabor extra a esa leche. Por Bien. ejemplo, en el arroz con leche.
Cardamomo, canela me parecen especias que tienen que estar. Sí. Decís cardamomo, canela, decís nuez moscada, que la dijiste vos y vos Nuez también. moscada es una especia que es muy utilizada por acá. Exacto. Nuez moscada, canela. Nuez moscada, canela, jengibre. Jengibre, que lo habías dicho Sí. también. Y ajo, por ejemplo. Y ajo en polvo. Ujú. Esos 4 son una combinación que no falla nunca. En tartas, en tortas. El adobo, por ejemplo, es... El adobo sí. O sea, nosotros lo usamos mucho. El adobo lo que pasa... Porque lo utilizás mucho para el asado, ¿viste? Para ¿Sabes la lo carne. que es el adobo? Eso, ahí está. Decinos qué es el adobo. Es orégano, es ají molido y a veces tendrá algún tomillito mezclado en el medio, cuando mucho. O sea que vos podrías comprar esas 3 especias por separado Las y hacer compras tu por separado. propio adobo en tu casa. Exactamente. Tenés las 3 separadas, por ejemplo. Te haces tu adobo con lo que vos querés, a tu gusto, con tu sabor. Y eso es una de las cosas a la que quería llegar también. Muchas personas están comprando lo que es el curry. Sí, he visto. Curry hay como milanesas en Uruguay. Variedades de curry hay como milanesas en Uruguay. Todos son diferentes. ¿Ah? No siempre el curry tiene que ser picante. Vos el curry lo haces a tu gusto. Pero viste que hay, o sea, Sí, está te como el venden los mito tarros, ese de que claro. te venden el curry y el curry es picantón. O sea, Andá un día a tiene comprar un tarro de curry, andá al mismo lugar una semana después a comprar el mismo tarro de curry y vas a ver que son diferentes. Ujú. Porque las especias que usan no siempre se mezclan igual. ¿Ah? Siempre usan una base clásica que es comino cúrcuma. Bien. ¿Ah? Comino cúrcuma y después las pimientas que vos quieras, los ajíes que vos quieras. Bueno, ya que dije comino es una de las especias que tiene que estar en todas las casas. No puede faltar el comino. No, porque te da una intensidad de sabor muy linda. En estofados, en guisos. ¿Clavo de olor, por ejemplo? Sí. Siempre tiene que Sí, estar. sí, por supuesto. Y lo mismo, lo puedes moler. Sí. ¿Ah? Se puede moler como hablábamos hoy. Sí, que ese sí, normalmente lo conseguís los clavitos, Claro. justamente. Sí. No se vende en polvo. Rara vez te lo venden en polvo. No he visto clavo de olor en polvo. No. Normalmente te lo venden directamente en el Por eso clavito, ¿no? La forma que tiene es tal cual. Bueno, dijimos el adobo separado. O Claro, sea, el adobo en separado, entonces lo haces separado, vos ya en tenemos tu 3 casa especies. y capaz que regulás mejor las cantidades. Sí. Porque hay uno que viene en un sobrecito, Sí, que dice adobo. claro, que Pero dice adobo, vos es lo lo comprás mismo. en el supermercado. Es una mezcla. Pero capaz que vos querés cambiar las proporciones un poquito y si haces tu propio adobo, lo haces como Lo vos podés- quieras. Claro, vos si tenés los copos de ají separados, Ujú. ¿no? O ají molido o pimienta de cayena. La cayena es otro grano de pimienta que tiene una intensidad bastante interesante. Bastante. Lo puedes tener vos en la intensidad que vos quieras. Y, Bien. eso, y a eso también queríamos llegar hoy, ¿viste? Por eso el título decía picante o especiado. Claro. Pues vos regulás, o sea, mucho acá te dice, ay, no, no me gusta comer eso porque tiene mucho picante. Y en realidad no. En Sí, realidad incluso a va veces mucho- es por mucho más cuestiones allá. de salud también. O sea, no podés comer demasiado picante. Obviamente, entonces, si no podés comer picante, te haces tus propios adobos, exceptuás el picante y agregás diferentes especias que te van a dar otro tipo de picante. Ejemplo, el jengibre y el ajo que te mencioné hace un ratito. Sí. El ajo te va a dar un picor. El jengibre te da un picor. Sí, sí, te das cuenta. Entonces, si no podés ir ahí, lo aromatizás un poco más con eso. Ujú. No va a ser tanta diferencia, ¿no? Y te va a quedar como un gustito un poco más interesante, una mezcla de lo que hablábamos con Pablo el otro día. Sí, Eso sí. de la alquimia, de empezar a jugar y probar cosas, ¿no? Que él nos contaba con el tema de los tragos. Jugarlo también con las especias. Entonces, no sé, tener una mostaza. Mostazas en grano está bueno hacerlo para hacer tu propia mostaza, por ejemplo. También. No es algo normal, no es algo común que se haga. Hacer una mostaza No, lleva pero un proceso. está más bueno. O sea, me parece a mí que incluso es más natural que comprar Sí. la mostaza hecha. Podés hacer lo que se llaman, que te venden en muchos lugares, la mostaza antigua. ¿Cómo es la mostaza antigua? La mostaza antigua es básicamente que le dejan los granos enteros a la mostaza. Ah, bien. O sea, hacen la mostaza, trituran una parte y después mezclan un poco con los granos enteros. Y claro, y te encontrás de repente Sí. con un granito de mostaza. Lo que pasa con la mostaza es que vos tenés que tener el pequeño trabajo de purgarle el amargo. Ujú. ¿Ah? Cómo se le purga el amargo a cualquier cosa y se lo hierve varias veces. O se le sacan el almidón. Porque si no te puede quedar una mostaza muy amarga que no la vas a poder comer. Te digo porque me pasó. Yo intentando hacer una mostaza sin saber, la hice como me guiaba una receta y resulta que me quedó amarga que estaba incomible. Con el paso del tiempo fue mejorando porque se le fue yendo un poco el amargo. Claro. ese.
¿no? Y ya era un poco más Claro. comestible. Pero si no tenés el trabajito de purgarlo, entonces conocer un poco el ingrediente que vas a usar te hace como darte las herramientas de qué hago, para qué y cómo. Entonces, tu guiso de toda la vida va a pasar a ser el nuevo guiso, versión, lo que vos quieras. Versión mucho más personalizada, Sí, ¿no? claro, porque empezás a jugar con cosas que antes no jugabas. Sí, eso que vos decías justamente hace un momento. El tema de cómo jugar con la alquimia, ¿no? Que en realidad no es más que jugar con las proporciones de las cosas para darle sabores un poco más diferentes o acentuar un sabor por encima de otro. Exacto. Por ahí en el chat nos decían, Sí, estaba en leyendo cuanto a justo las especias que hay que tener en casa: sal, pimienta, canela, vainilla, romero, tomillo, orégano, comino, nuez moscada, que también lo habíamos nombrado, y paprika, que es pimentón, ¿verdad? Paprika es pimentón. Es lo mismo, no hay diferencia. Algunos le ponen paprika, otros le ponen pimentón. La única diferencia entre uno y otro es si es ahumado. ¿Ah? Y es más, va a decir pimentón ahumado o paprika ahumada. Pero paprika y pimentón es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ahí está. No vayas a confundirlo con la pimienta de cayena. La pimienta de cayena tiene el mismo color del pimentón, el mismo, pero pica. Pica y de verdad. Sí. Pica y de verdad. Parece pimentón, pero no es. Claro. Bueno, pero seguramente va a estar debidamente etiquetado. Claro. Mira, te hago un ejemplo con la. ¿Cómo es? La que estaba diciendo recién, la cayena. Sí. Nosotros hacíamos, y ayer lo mencioné varias veces cuando estábamos cocinando, de que a veces teníamos un conocido que trabajaba con nosotros, de que él hacía una gelatina cada tanto o para decorar platos, o porque tenía tiempo, o porque le gustaba. Hacía una gelatina de naranja, bien brillante, bien transparente, de naranja, te quedaba divina. Y a esa gelatina le agregaba cayena. Mira vos. Entonces, dentro de la gelatina habían pintitas de esa pimienta. Pero entonces tenía cierto picor. Era dulce. Era Dulce, una pero gelatina tenía muy como un dulce, picor. Con sabor a naranja, y tenía un picor aparte. Eso tiene que ser muy interesante. Entonces, son como esas cosas que aprendes a jugar. ¿Viste cuando te dicen en San Valentín, por ejemplo? Sí. Que comen frutillas con chocolate. O que al chocolate le ponen un picante para que sea más o menos afrodisíaco, o para esto o lo otro. Es parte de especiado, es parte de ese conocimiento de las especias, que yo la puedo agregar con qué, para que me quede mejor o diferente. Sí. Esos aromas que querés descubrir a veces. Yo qué sé, hay un montón y es muy, muy amplio, es muy vasto. Hay una gama. Sí, que además increíble. también, de acuerdo a la parte del mundo donde te encuentres, vas a encontrar diferentes especias. Sí, acá no tenemos ni cerca la cantidad que hay. Estoy seguro que, como le decíamos hace un momento, si estás en México, la cantidad de especias va a ser a ver, infinita. Al igual que si claro. estás en China o estás en Japón, viste que Sí. esos países asiáticos también tienen un uso muy interesante de las especias. Exacto. Y utilizan algunas especias que nosotros capaz que ni siquiera conocemos o no hemos probado nunca. Sí. México lo conocemos por el uso de los chiles. Sí. De los ajíes picantes. Y está bien. Ellos hacen mezclas de especias, ¿no? Con diferentes cosas. Y a su vez le agregan ese picor. Tienen una variedad increíble de picantes. ¿Tá? Pero ahí estamos hablando únicamente de picante. Que ellos lo utilizan. O sea, para que se sepa, México sabe discernir entre el sabor de los picantes. Sí, No sí. es que solo el picante te va a dar un ardor en boca que no puedes. No. Claro, a eso iba yo. Que uno, cuando piensa en picante, piensa en ese picor que se siente Exacto. cuando vos probás un alimento. Más no pensás en un sabor. No pensás en el sabor del picante. Decís, esto me encanta porque es picante, o esto no me gusta porque es picante. Claro. El peperoncino italiano no tiene el mismo sabor que un habanero, no tiene el mismo sabor que un jalapeño. No tienen. Son diferentes tipos. No tienen el mismo sabor que un catalán, como los que te venden acá. Ujú. Hay unos ajíes catalanes que te venden que el feriante te dice: estos pican, estos no. Claro. ¿Ah? Pero son diferentes. Sí, hay pican. variedades también de chiles, Claro. que hay algunos que son muy picantes y hay otros que son muy suaves. Exacto. Y eso también es parte de la búsqueda del especiado. Saber qué picor tiene qué ingrediente para generar en boca una sensación diferente. No es lo mismo que cuando vos estés comiendo algo, sientas un ardor en la boca, o un picor en la garganta, Ujú. o algo que se te frunce la nariz. Sí, Bueno, que te hace eso hacer es gestos. sí.
que vos decís, ay, te haces así en la nariz. Sí. Son diferentes cosas que vos vas aprendiendo a medida que vas estudiando, practicando, probando o intercambiando. Sí, también pienso yo, a mi entender, podría ser una cuestión de prueba y error. Quiero decir, Exacto. si vos no tenés realmente un estudio en gastronomía, que de repente no has ido, y sos simplemente un aficionado a la cocina, y bueno, la herramienta que vas a tener un poco es la prueba y el error. Ir Exacto, probando tu comida, cómo la vas haciendo, o que la vayan probando otros y te vayan comentando. No, simplemente y de tal ahí vez- vas cambiando las proporciones o vas cambiando las especias que utilizás. En el caso del picante, vas cambiando de repente la especie de chile que vas a utilizar. Claro. Sí, ¿no? No, tal vez lo que vos decís está bien. Y lo que decís de que te gusta porque sos aficionado a la cocina. No necesariamente. Porque a veces te gusta agasajar personas en tu casa cuando recibís. Claro. No, Son- pero son yo de esas personas hablaba que le gusta de hacer una mesa con cosas. en muchos casos, muchas personas se están haciendo aficionados a la cocina ahora mismo por cuestiones de reality shows. Claro. La Sí, gastronomía sí, actualmente sin duda. es algo que, a ver, siempre la gastronomía ha sido algo muy importante, pero actualmente está como de moda, porque Sí. hay muchos reality Mucho shows reality. de gastronomía y están funcionando. Y se está sabiendo mucho más. Y es Gracias a verdad eso. también que la gente actualmente conoce mucho más de cómo hacer los alimentos y de la alimentación en sí. Sí, o sea. O más sea, allá- somos más conscientes de lo que comemos. Claro, más Quizás los 90, principios de los 2000 fue la época de todo lo que te venía ya hecho Sí, y lo de comprabas en el exactitud, supermercado y no te dedicabas a investigar o no no te interesaba tampoco aprender. Actualmente, con el auge de los reality shows de comida, hay mucha gente que se está interesando por profundizar sobre lo que es la gastronomía. Exacto. Y más allá de la discrepancia que a veces podemos tener con si nos gustan más o menos los programas de cocina, de A esos ver, realities o lo que sea, son shows televisivos. quieras o no, aprendés. Te mencionan técnicas, te mencionan cosas que vos después le decís, esto lo hacen en la tele, Sí, sí. ¿no? O lo haces en tu casa y te pones a hacer, mira, esto se llama así. Lo aprendés indirectamente, aunque no vayas pensando en que vas a aprender. Y en parte por eso están buenos ese tipo de programas. Claro. Más allá Sí, del porque show. antes, en realidad antes lo más cercano a ver un show de ese tipo era el programa que estaba a la mañana que cerca del mediodía cocinaba algo, te proponía Exacto. una receta. Exacto. Ahora no, ahora tenés muchos de estos programas donde gente, como puede ser cualquier persona de a pie, Cualquier hijo compite. de vecino, como se dice. Claro, compite. ¿No decía Omar Gutiérrez eso? Creo que sí. Creo que sí. Omar Gutiérrez Sí. lo decía. Compite contra otros por, un premio común en este caso, que en algunos casos incluso son algunos cursos de gastronomía, ¿no? Pero la verdad es que nos han en parte enseñado también alguna que otra cosita. No, y es lo que vos decías, un poco se aprende también, porque cuando esa persona lleva su plato al jurado, el jurado le dice, mirá, a veces le comentan mismo del especiado, esto le falta esto, le sobra esto otro. Claro. Entonces aprendes un poco más también cómo saborizar tu propia comida. O me gustaría tener esto. Me gustaría que tuviera esto, por ejemplo, te dicen. Ujú. Más allá de la personalidad de cada jurado, en ese caso. Sí, siempre teniendo en cuenta que son shows claro, televisivos. Ellos ya tienen un conocimiento de lo que les gusta. De las especias, de los sabores que les gusta tener. Entonces, cuando encuentran un plato que les recuerda eso, te lo dicen, mirá, esto con esta cosita. Claro. ¿No? Como quien dice, ponele nuez moscada a la salsa blanca. Ujú. ¿Me entendés? Como ese simple paso. Después hay otra cosa que se usa también, y hablábamos de México. Y yo no me había dado cuenta de eso hasta hace poco. Debo admitir, sí. De que viste que estamos acostumbrados a usar el sésamo para decorar. Sí, sí. ¿No? Panes con sésamo. Pan con sésamo, eso te iba a decir, lo más común claro, de repente, ¿no? Compras la hamburguesa y el Exacto. pan tiene sésamo. El sésamo o el ajonjolí, como dicen en México, lo usan como especia también. Sí he usado lo que es el aceite de sésamo, por ejemplo, ¿no? Para alguna preparación que el aceite de sésamo es un aceite más. ¿Ah? Es un aceite más. Es como tener aceite de girasol, aceite de oliva. Pero tiene sabor real. el Tiene sésamo? sabor el sésamo. Porque por viste que supuesto. cuando viene en el Es pan no te das intenso. cuenta del sabor del sésamo. No, porque ya está tostado, viene industrializado, digamos, pasó de mano en mano por varios procesos. y Cuando a viene veces no ese le pan sentís. de sésamo así no te das cuenta realmente del No, sabor no, que tiene. a O veces sea, no se lo sentís. ves las semillitas ahí, pero decís Pero decorativo. tiene mucho sabor. Y en México lo usan también mucho para condimentar. Es más,
ahora me acordé de otro ejemplo. El maní es otro condimento más. Sí, el maní. Otro condimento más. Digo condimento porque es un sinónimo a especia. ¿Ah? Para que se entienda que no todo hay que decirle especia, se le puede decir condimento también. Tuve un conocido que hacía pastel de carne con maní. Mira vos. No, con maní Y no era nunca he que probado. usaba manteca de maní. ¿Ah? La pasta de maní que conocemos hoy en día. Usaba maní. Literalmente usaba maní. El anís. El anís es otro de los que está bueno. El anís Sí. se usa mucho en España, por ejemplo. Bueno, y acá no se usa tanto porque en parte es caro, el anís estrellado sobre todo. Y sabés lo que hacen los panaderos, y me acabo de acordar por ese mensaje. Los panaderos acá, ¿viste cuando te venden bizcochos de anís? Sí. En realidad lo que tienen esos bizcochos son semillas de hinojo. Mira vos. El hinojo es muchísimo más barato. Las semillas son muchísimo más baratas. ¿Ah? Claro. Tienen un sabor muy similar, pero muy similar al anís. Entonces, Sí, el clásico bizcocho de anís que mucha Exacto. gente lo detesta y otra gente lo adora. Es O eso sea, mismo. que casi que no hay término medio. Entonces, los bizcochos de anís, en realidad, lo que tienen son semillas de hinojo. Mira vos. ¿Sí? Ahí está, ahí lo dicen en el Hemos chat. sido engañados. Hemos sido engañados. Nos estafaron toda nuestra vida. Tienen hinojo. Exacto. Así que si vos vas y pedís, dame ese que tiene hinojo. Pero capaz que te mira raro la misma que te vende en la panadería porque probablemente ya no sepa. Sí. Pero si podés tener contacto con el maestro panadero, te va a decir, me descubriste. Esto es semilla de hinojo, ¿no? Y probablemente te digan que sí. Pero está bueno tenerlas también. Está bueno tenerlas. Porque podés hacer esos bizcochitos con anís. Ujú. Con anís, Los bizcochos de anís, entre Claro, comillas. entre Es hinojo. Yo no lo sabía eso hasta hace poco también. No, yo nunca. O sea, me estoy enteré hace enterando poquito y ahora que, mismo. Que nos mencionaron el anís ahí, me acordé y digo, esto lo tenemos que mencionar. Es más, lo venía pensando y me había olvidado. Bueno, al final lo dijiste. Sí, al final se dijo. Pero especias hay un montón. Entonces, las empezás a nombrar y vos decís, pero mira, la cena va a terminar como con 20, 40 especias. Y capaz que sí. Probablemente. Y capaz que no las usás todas todo el tiempo. Pero está bueno tenerlas. No, y te sirven para experimentar también. Sí, a veces querés probar, viste una receta en internet tal vez. Claro. ¿No? O viste un... Querés experimentar nuevos sabores o nuevas combinaciones. Y dijiste, que "Ay, quizás esto ya lo puedo existen probar". esas combinaciones, pero vos nunca lo probaste. Pero nunca lo probaste. O no tenías la posibilidad de... O capaz que no existen. Y te das cuenta de que vos haces cierta combinación y decís, mirá, esto queda rico. Esto queda bien. Es eso, es un poco lo que decíamos hace un rato. La alquimia, el combinar proporciones e ingredientes y obtener sabores. De tener sabores que tal vez sorprendan, para bien o para mal, porque no todas salen bien. Hay que decirlo también. Y bueno, Es parte de la prueba del ensayo y error. es así. Ujú. Pero si utilizas un poco la lógica, te vas a dar cuenta. Sí. Es más, hay muchos libros que está bueno y si has tener. probado muchas especias, también te vas a dar cuenta. Muchos libros que te guían a través de las hierbas. Muchos libros que te guían a través de las especias. Eso te iba a decir, hay libros enteramente dedicados a las especias. Sí. Así que está bueno si tenerlos. será extenso el tema, que hay mucha bibliografía al respecto. Muchísimo. Hay libros muy sencillos que te explican a medida que van con fotos. Si están interesados, búsquenlos. Traten de Yo encontrarlos. cuando estuve más o menos estudiando para el podcast, estuve buscando sobre especias y encontré, pero documentación en No, internet es hay, impresionante, es pero impresionante. kilómetros de documentación en Es internet impresionante. sobre las especias. Bueno, a ver, sin ir mucho más lejos tampoco, el aceite de oliva, acá ya que hay varios aceiteros, ¿no? Sí. También lo especian a veces. Le ponen alguna especia. El mismo aceitero a veces saca unas variedades que tienen unos picantes, que tienen aceites de ajo, que tienen, ¿no? Que le agregan un paso más para que tenga un sabor más. Es más. O sea que vos al Sí. utilizar el aceite de oliva también quizás estás especiando. Sí, ¿por qué no? Sí, le estás dando ese sabor. Nosotros porque el aceite de oliva, como no es tan accesible acá, no es Sí, el aceite de oliva es para sumamente nosotros, caro claro, el aceite para de maíz, el aceite de girasol. Claro, es nosotros lo que- somos más de ese aceite, Son ¿no? aceites neutros que no dan sabor. No dan sabor. A menos que los quemen. Ahí sí van a dar un mal sabor. Entonces no tenemos como ese saborcito. Pero muchas veces lo que se hace es tener una botella
¿no? Una botella de vidrio que Sí. tengas en tu casa, a la que la que usás para... Te sobró... Compraste un vino. Te tomaste el vino de botella, dejaste Y te quedó la botella ahí. Usala para el aceite. A esa botella... Para el le- aceite común, el de girasol Sí, y el de, girasol. o el de arroz, El que vos quieras. o el de maíz, o el que para vos uses. cocinar. El que uses para cocinar. Ese aceite. Le metes una rama de romero adentro. Le metes algún ají adentro. Si la botella es transparente te va a quedar más linda a la vista. Sí. Y se va a macerar un poco ese aceite. Entonces tus comidas van a tener... Pero no actúa un la mínimo. fermentación ahí, por ejemplo. No. 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 Porque el aceite es conservante. Bien, bien. El Perfecto, aceite es un perfecto. agente conservante. Entonces mientras todo lo que vos pongas esté por debajo del aceite, no va a pasar. No va a haber problema con No. que se fermente Cada algo. tanto, bueno, sí, vas a tener que limpiar la botella, obvio, Bien, normal, bien. porque no. Está bueno que lo aclares eso. Pero no se te va no va a fermentar, no va a suceder nada ahí abajo. Pero especias. Parece que dijimos un montón, podemos decir más. Vamos a seguir conversando con todo el chat ahí. EP51, segunda temporada. Creo que por ahí resumimos Yo creo que un estamos, montón. sí, yo creo que estamos. Podemos volver a tener cosas, sí, van a ver, obvio. Porque nunca se termina de hablar de esto. No, de especias es un... Te digo, yo encontré una cantidad de documentación, pero que no me imaginé que iba a encontrar tanto. Dimos una lista, dimos algunas que estaban buenas tener, dimos algunos piques. Me parece que estamos. Yo creo que soy Nildo. Hasta ahora. ¿Vos creés que sos Nildo? Sí, yo creo que Bueno, hasta ahora soy Nildo. yo estoy seguro que soy Matías. Nos vemos en otro Casero Podcast. Que pasen bien. Buena semana para todos. Nos vemos. Adiós.